qué consiste el ejercicio? Tenemos 3 hilos, cada hilo tiene un material diferente y es para la producción de algún tipo de concreto, me imagino, de lo que a ustedes se les ocurra, vamos a requerir de diferentes mezclas. ¿Cómo opera el sistema? El sistema va a operar de la siguiente manera. Hay 3 botones. Si usted presiona el botón 1, vamos a obtener la mezcla 1. Si presiona el botón 2, vamos a obtener la mezcla 2. Si presiona el botón 3, vamos a obtener la mezcla 3. ¿Y cómo se obtienen las mezclas? Cuando oprimió el botón 1, se abrió el silo 1, la válvula del silo 1 y la válvula del silo 2. Se abren inmediatamente. También en ese mismo instante arranca el motor, pero el motor es grande, entonces necesita arranque estrella triángulo, como les explicaba en la clase pasada. Entonces va a arrancar el motor en estrella, un segundo después pasa a triángulo y ¿qué va a pasar? Durante 15 segundos va a estar abierto el silo 1 y el silo 2. Entonces vamos a necesitar un temporizador acá. Ahorita vamos a ver en ladder cómo salen los temporizadores. Listo. Se abrieron los 2 temporizadores, se abrieron los 2 hilos durante 15 segundos. A los 15 segundos se cerraron. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos detener el motor en ese momento. ¿Por qué? Porque si no quedaría la banda transportadora llena de material. Entonces, para eso, después de que se cierren los 2 hilos, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar el motor todavía encendido 10 segundos más para garantizar de que haya salido todo el material y en ese momento sí se apaga. Pero hay otra protección. Miren que aquí hay un sensor. Ese sensor, miren, nos dicen que es normalmente abierto. Eso significa que solamente si hay un carro ahí, él se va a cerrar. ¿Sí ven? 13-14 nos indica que es normalmente abierto. Entonces, únicamente si hay un carro presente, bajo esa condición, va a poder encender el sistema. Si no hay un carro presente, usted pulsa cualquiera de los botones y no va a funcionar. ¿Qué pasa si oprime el botón 2? Ahora va a encender, creo que el silo 1 y el silo 3, no me acuerdo qué nos dice. Silo 1 y silo 3. Si pulsa el botón 2, se activa el silo 1 y el silo 3 y el proceso sigue siendo el mismo. Ahora, les digo, en los automatismos usted no le puede colocar el mismo nombre a un contactor. Tienen que ser contactores diferentes. Mejor dicho, usted no puede colocar un contactor y decir que ese es K-motor y por allá con otro sensor que otro contactor se llame K-motor y decir que cuando se active cualquiera de los dos van a encender el motor. Eso no se puede. Al igual en el ladder, usted la salida solamente la puede utilizar una vez. Una vez la utilice, ya no la puede volver a utilizar. Entonces, los procesos deben estar diseñados de tal manera que pues solamente utilizar una vez una salida, no se puede utilizar más veces. O sea que lo que sí podemos repetir son las entradas las veces que querramos, esas sí se pueden replicar. Ahorita les explico cómo solucionamos ese problema. Y cuando oprimimos el botón 3, se va a activar el silo 2 y el silo 3. Y el resto sigue funcionando igual. Arranca estrella triángulo y listo. Pero hay un detalle. Si ya arrancó la mezcla 1 y la mezcla 1 arranca con el silo 1 y el silo 2, así usted oprima el botón 2 u oprima el botón 3, no puede entrar ese otro proceso. Entonces debemos tener en cuenta en cuál proceso estamos y que no deje entrar los otros. Ahora, pongámosle otras cositas. Digamos que cuando oprimamos el 1 nos muestre que está en la mezcla 1, o sea que haya un indicador de mezcla 1, que además de que se debe proteger que no vayan a entrar las otras mezclas. Y pongámosle un botón de paro, que en el momento en el que presionemos paro, se detenga todo de una. Listo. Hagamos entonces ese ejercicio en ladder. Entonces, presten mucha atención. Les voy a compartir. Y espérenme, y entradas, salidas del sistema. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer cuántas entradas y salidas vamos a manejar?
¿Quién me dice? Porque el número de entradas, salidas que vamos a utilizar es supremamente importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a elegir el PLC. Recuerden que no podemos empezar a trabajar en un PLC cualquiera y después decir, uy, me hizo falta una entrada, porque perdemos todo el trabajo que ya hicimos, porque tendríamos que volver a digitar todo lo que ya habíamos planteado. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, las entradas, el nombre que tengan las entradas y las salidas, eso depende del software de programación que vayamos a utilizar, y el software de programación depende del PLC que adquiramos. Cada fabricante de PLC también fabrica su software de programación, hace su entorno de programación y le da el nombre que quiere. Por ejemplo, en Celio las entradas se llaman I, las salidas se llaman Q. Me parece que es de esa manera. Voy a mirar de todas maneras. Bueno, ahorita miramos. Creo que se llaman I y las salidas Q. Les voy a compartir entonces una pantalla para que estemos viendo ese análisis. Bueno, entonces lo que vamos a tener en cuenta, vamos a requerir de 3 salidas para cada una de las válvulas, ¿cierto? Entonces las salidas serían Q1 para Q1, que equivaldría a la válvula 1, una salida. Otra salida es Q2 y que va a ser la válvula 2. Q3 que va a ser la válvula 3. ¿Qué otra salida ven ustedes? Recuerden que el motor va a arrancar en estrella y después pasar a triángulo, o sea que vamos a necesitar 2 para el motor. Entonces vamos a decir que Q4 va a ser estrella, Q5 va a ser triángulo. Esos son 2 salidas. Recuerdan que si nos remontamos al esquema de potencia del motor, vamos a tener que activar un contactor y luego activar el otro contactor. ¿Qué otra? Bueno, ahora vienen las entradas. Digamos que ya son esas 5 salidas que vamos a requerir. Las entradas, I1, digamos que I1 es el pulsador 1, I2 el pulsador 2, I3, pulsador 3, sensor de posición sería I4, el sensor de posición. ¿Qué otras entradas nos faltan? Botón de apagado, entonces llamémoslo I5. I5 igual a pulsador de apagado. ¿Por qué no hay pulsador de encendido? Porque hay 3 encendidos diferentes. Se presionó y de una arrancó en ese proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer, pues vamos a diseñar el programa que haga esa función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a estructurar? Entonces necesitamos como 3 subprocesos. Un subproceso que nos indique que el sistema está en la mezcla 1, uno que nos diga que el sistema está en la mezcla 2 y uno que nos indica que el sistema está en la mezcla 3. Primero que todo, lo que nos dice es qué vamos a hacer. Entonces vamos a crear un nuevo programa. Lo que nos muestra acá son los diferentes tipos de PLC. Miren que estos tienen una pantallita, este no tiene pantalla, este lo vemos que tiene pantalla, pero tiene más entradas. Miren que este nos dice que es sin extensión. ¿Qué quiere decir que es sin extensión? Que él es compacto. Sin extensión, compacto, con extensión. Este ya es modular. ¿Qué significa? Que a este PLC le podemos conectar más módulos para poder ampliar las entradas salidas. Este tiene 26 entradas salidas, pero además se le puede ampliar. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos cuántas entradas y cuántas salidas. ¿Alguien? Este tipo de PLCs, el primero tiene 6 entradas digitales y 4 salidas. Vamos a ver si hay alguno que tenga más de 4. Como ninguno tiene más de 4, no nos sirve ninguno de esos. Miramos este, igual. Todos tienen 4 salidas, tampoco nos sirve. Nos toca utilizar uno de estos grandes. Este tiene 8 salidas, pero este tiene 2 entradas, 10 entradas digitales. Este tiene 2 entradas digitales, 8 salidas a relé. Miren que este tiene 2 entradas analógicas de 0 a 10 voltios.
este tiene 6 entradas de 0 a 10 voltios, 6 entradas de 0 a 10 voltios, 6 entradas digitales. Miren que de este cualquiera nos serviría. Digamos que, y mire la característica de este lo podemos conectar a 220 directamente, este lo podríamos conectar a 24 voltios. Utilicemos, por ejemplo, utilicemos este que es como más básico. Tiene 2 entradas digitales y 8 salidas a relé y además pero el de abajo sería... Puede ser, eso depende. ¿De qué depende el voltaje que usted vaya a utilizar? Depende de los sensores también que vaya a utilizar. Si su sensor es, la característica que tiene un sensor es que se alimenta con 24 voltios, pues usted escoge el PLC a 24 voltios. ¿Para qué? Para usar una sola fuente y no empezar a revolver diferentes tensiones dentro del mismo proceso que de pronto en algún caso puedan dañar el PLC. Es eso. Sí, pero igual, aquí para la programación podríamos utilizar cualquiera. Vamos a escoger entonces ese de salida análoga. Y dar por acá, siguiente. Vamos a trabajar con ladder. Miren, este es otro lenguaje, este es un lenguaje de bloques. Se me escapa ahorita el nombre de este lenguaje, pero no todos los PLCs tienen esta característica. En raras ocasiones usted consigue un PLC que se programe de esta manera, pero todos sí se programan con ladder. Entonces vamos a escoger ladder y hay en el ladder, en este, hay solamente para conectar 1, 2, 3, 4, 5 contactos. ¿Qué pasa si su sistema... bueno, y miremos a ver cómo es que opera. Entonces tenemos las entradas. Miren que nuestro PLC nos decía que tenía 2 entradas, ahí están. ¿Qué pasa con las salidas directas? Era lo que me refería hace ratico. Entonces, este símbolo, recuerdan que es un corchete, ese símbolo es el de salida directa. Es el corchetico de acá. Una salida directa es la que responde de esta manera. Entonces, para simular, le damos en simular, nos muestra las entradas y las salidas, y le decimos acá run, y si activamos esa entrada, inmediatamente se nos activa la salida. Eso es una salida directa. Si desactivamos la entrada, se desactiva la salida. Pero están el otro tipo de salidas, que es salida a set y reset. Voy a mostrárselas ahorita, aunque no vamos a trabajar todavía con este tipo de salidas. Primero, para que nos acostumbremos, pues tenemos que trabajar con las salidas directas, porque son las que son transparentes a los automatismos. Pero está este tipo de salidas, en el cual, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Si yo le doy un pulso y la activo, ella se activa, pero si le quito el pulso, miren que quedó encendida. Pero entonces ahora, ¿qué la apaga? Para eso necesita otro tipo de señal. Y ya se las muestro. Necesitaría también una señal de apagado, el reset, y el apagado relacionémoslo con otra entrada. Lo corremos y activamos con I1. ¿Sí vieron? Le quito la señal, pero él sigue encendido. Solamente se va a apagar hasta que active el reset. De esa manera funciona. Pero como les digo, ahorita vamos a utilizar solamente salidas directas. Entonces, empecemos con el proceso. Nos dicen que tenemos entonces las entradas del sistema. Nos dicen que requisito indispensable. Requisito indispensable es que esté activo el sensor. Si no está activo el sensor de presencia, que para nosotros es
I5, no mentiras, es I4. Si no está I4 activo, no va a funcionar nada. ¿Eso cómo se traduce en ladder? Que vamos a tener I4 normalmente abierto. Y lo que coloquemos después de él es lo que va a hacer que funcione el sistema. Entonces, el primer requerimiento es que esté I4 activo. Si está I4, de una vamos a permitirnos hacer lo siguiente. Ahora, recuerdan que yo les hablé de las marcas. Las marcas son estas que están acá. Van a funcionar como salida, miren que tienen el mismo nombre que las salidas, pero lo uno no están físicas. Aquí en el PLC estarían las salidas del 1 al 8, que son las que encontramos físicas allá. Marcas, miren que hay 28 marcas en este PLC, que son salidas que se van a comportar como salidas, las vamos a utilizar, pero no le vamos a poder conectar nada. Pero entonces, ¿para qué si las utilizamos? Resulta que en este proceso nosotros vamos a tener que recordar que en algún momento presionamos el botón de la mezcla 1 para saber que estamos en la mezcla 1, presionamos el botón de la mezcla 2 para saber que estamos en la mezcla 2, o presionamos el botón de la mezcla 3 para saber que estamos en la mezcla 3. Para saber eso, ¿qué se utiliza? Para saber que estamos en algún caso, pues vamos a hacer, bueno, antes de empezar a hacer el programa, ¿recuerdan ustedes cómo era el arranque directo de un motor trifásico? Que teníamos pulsador de apagado, un pulsador normalmente cerrado, y aquí para sacar normalmente cerrado simplemente es clic derecho y le decimos, teníamos pulsador de encendido, teníamos la salida, una salida directa, y cómo funcionaba esto. Si activamos esta salida, se activa esto, pero si soltamos el botón, también se va a apagar esto, ¿cierto? Entonces para eso necesitábamos un contacto. Y esto era lo que les decía, que miren que los contactos, ¿cómo van a ser? Miren que este contacto tiene el mismo símbolo de una entrada, pero tiene el nombre de una salida. Entonces eso nos indica que él es un contacto auxiliar de esta salida. Y de esta manera, recuerdan que nosotros vimos en automatismos el arranque directo del motor trifásico. Esta es la analogía a ese arranque directo, en donde tenemos el botón que está normalmente cerrado, que cuando lo active se va a abrir. Tenemos el botón normalmente abierto, que cuando lo active se va a cerrar. Ese es el de encendido. Y el sistema se va a enganchar por acá. ¿Cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ejecutamos. Miren que cambio de color. Aquí se ve rojo. Eso significa que la energía llegó desde esta barra y está aquí. Cuando activo I1, pasa la energía por acá, pero también llegaba acá y está pasando por acá. ¿Por qué está pasando por acá? Porque se activó Q1. Cuando desactive I1, miren que ya él se abrió, ya no está pasando energía por él, pero la energía está pasando por este lado, manteniendo Q1 activo. Solamente si activo I2, voy a cortar la energía, ya no va a pasar de acá, haciendo que se apague esto, de tal manera que cuando vuelva a soltar, vuelva a llegar energía hasta acá, pero ya no va a pasar por ningún otro lado. Ese es el mismo esquema del arranque directo, pero esta vez en ladder. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hice fue cambiar los símbolos. Ahora, lo que para nosotros era una bobina, ahora va a tener esta representación de las comillas, o también el símbolo en algunos es el corchete para saber qué es directo. En este caso las comillas, pero el símbolo del corchete está ahí. Las entradas, los sensores ya no lo vamos a ver como un contacto, sino que lo vamos a ver como los símbolos de los capacitores. Eso igual es contactos en ladder. Y eso es lo único que cambió. ¿Entendido? Esa migración en Paint, mente cerrado, espere y saco unos punticos por acá. Ampliémoslo. Primero que todo, necesitamos las líneas de potencia. Entonces nos venimos acá y fuentes de potencia. Bueno, ahora
voy a compartir todo el escritorio para estarles mostrando entre una pantalla y otra. Confírmenme si lo que están viendo en estos momentos es que hay una línea de una fase y otra fase. ¿Recuerdan que para el esquema de control necesitábamos las dos fases? Bueno, ahora me vengo para el ladder. En el ladder, toda esta línea sería una fase y toda esta línea sería la otra fase. De una para que vayan mirando. La diferencia es que en el anterior es horizontal y en este caso las líneas de potencia están verticales. Eso es la una. Recuerden que nosotros nos íbamos de ahí para allá, íbamos ampliando, íbamos colocando más elementos a nivel horizontal. En el ladder vamos a irlos colocando a nivel vertical. También necesitamos un interruptor, un pulsador normalmente cerrado para apagar. Y también necesitamos un pulsador normalmente abierto para encender. Pulsador on. Que si nos venimos al ladder, va a ser el pulsador de apagado, aquí I2. Sí están viendo el ladder ahora, ¿cierto? El sería I2 y el pulsador de encendido sería I1. Vemos que esos dos pulsadores están en serie. Voy a ir haciendo los dos a la vez para que vayan viendo. Bueno, hasta ahorita que tenemos en el automatismo, tenemos este pulsador en serie con este pulsador, que es lo que pueden ver acá. Bueno, todavía no están en serie. Listo, ahora sí. Ahora lo que tenemos acá es más o menos lo que tenemos acá. Con la diferencia que allá tenemos ya la salida. Vamos a buscar la salida. Entonces nos venimos a componentes de salida y tenemos el relé. Ese se va a llamar KM, se llama acá. Y allá se va a llamar salida. Y uno. Lo que tenemos acá está no me deja tomar más. Bueno, lo que tenemos acá, ¿en qué consiste? Si ejecutamos, estará desactivado KM. Si pulsamos, de una se activa KM. ¿Bien? Que cambia de color. Pulsamos y se activa. Bueno, lo que está aquí es idéntico a lo que tenemos acá sin ver esta salida. ¿Cómo funciona? Entonces, simulación, si activamos I1, vamos a ejecutar. Si activamos I1, se activa la salida, ¿sí ven? Es el mismo efecto. Activamos, se activa la salida. ¿Listo? Hasta ahí tenemos eso, pero ahora necesitamos un enganche. El enganche, recuerden que lo hacemos con el pulsador que nosotros queremos mantener, hacerle el bypass. Entonces nos venimos para contactos y aquí el contacto, vamos a usar un contacto normalmente abierto. Él nos pregunta ¿de quién? De KM. Y ese contacto normalmente abierto de KM lo vamos a conectar en paralelo con el pulsador normalmente abierto. Miren algo. Miren que aquí el símbolo de la salida sería la bobina del contactor. El símbolo de la entrada, mire que las entradas son un contacto. Pero mire que esto también parece una entrada. Es un contacto. Pero tiene el nombre de una salida. ¿Qué hace esto? Nosotros lo ejecutamos y pulsamos,
va a mantener encendido ahora la bobina. Solamente si activamos el de apagado, se va a apagar. Vamos a hacer la misma analogía en este caso. Vemos que aquí se ve como si fuese una entrada. Este tiene el símbolo de una entrada, pero tiene el nombre de una salida. Al igual que allá se llamaba KM, la salida y el contacto auxiliar se llamaba KM, aquí la salida se llama Q1 y el contacto auxiliar se llama Q1. Y lo vamos a conectar en paralelo con el contacto que está normalmente abierto. Ahora miramos cómo funciona y el funcionamiento va a ser el siguiente. Si activamos I1, si pulsamos I1, miren que se mantiene enganchada la salida. Solamente si pulsamos I2, que es el normalmente cerrado, se va a apagar. De la misma manera como lo hacíamos en automatismo. Lo único que cambió es, los símbolos. Allá parecen condensadores, aquí parecen interruptores. Allá es, la bobina parece esto, dos paréntesis, aquí es un cuadro. Allá las líneas son una barra, acá pues las líneas también siguen siendo una barra porque esto a medida que vayamos ampliando, eso se irá extendiendo. Lo que pasa es que aquí se extiende en el horizonte y allá se extiende verticalmente. Acá, pues esas serían las líneas. Todo lo que conectemos acá sería lo que estaría ahí. Ingeniero, en Automation Studios también se trabaja bueno, ahí estuve mirando. Sí, también, con la misma simbología. Lo que pasa es, bueno, sí, también. Pero lo que quiero que vean es como la migración, que si bien las lógicas, las conexiones son idénticas, lo único que han cambiado son los símbolos, pero sigue siendo lo mismo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? En cambio, el Celio sí es livianito. Vamos a qué. Ahora sí hacer el esquema del que estamos desarrollando. Ahora sí, empecemos entonces a analizar. Nos dicen que, primero que todo, necesitamos que garantizar que solamente cuando el sensor, y aquí se llama sensor I4, cuando el sensor I4, el sensor SP, bueno, aquí tenemos una ventaja, podemos darle ese nombre, sensor I4, y le vamos a decir en la ventana de parámetros, el comentario se va a llamar sensor de posición, SP. Cuando SP se active, nos va a permitir hacer lo que teníamos allá. Ahora les decía que necesitamos algo para enganchar, para saber que en algún momento pulsamos el botón I1 para saber que estamos en la mezcla 1. Recuerden que I1 es el pulsador 1 y nos va a activar la mezcla 1. Entonces, necesitamos algo que nos recuerde que en algún momento pulsamos I1. Entonces, para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos una salida y enganchamos. Pero ¿cuál es el problema? Que esas salidas en los PLC son costosos. Miren que son poquitas las salidas que pueden haber. Bueno, el que escogimos tiene un montón de salidas, pero usualmente pues, esas tienen un precio. Entonces no vamos a gastarnos una salida solamente para recordar que en algún que estamos en el proceso de mezclado 1. Entonces para eso es que vamos a utilizar estas salidas, que sí hay bastantes y que no van a afectar en mi proceso, porque esas salidas son solamente en software, no están físicamente. Pero si vamos a enganchar con esa salida, aquí también debemos hacer el enganche con M1. ¿Con eso qué hacemos? ¿Esto qué va a hacer? Recordar que en algún momento presionamos la mezcla 1 y escogimos la mezcla 1. Lo mismo lo vamos a hacer para el botón 2 y para el botón 3. ¿Eso qué me va a indicar? Cuando esté activo M1 es que estoy en la mezcla 1. Cuando esté activo M2 voy a estar en la mezcla 2. Cuando esté activo M3 voy a estar en la mezcla 3. Ojo, M1
no se llama M1 porque es de mezcla 1, ¿no? M1 es porque es el nombre que tiene de marca 1. Las marcas son salidas de software, no son salidas que están directamente en el PLC. Vamos entonces con la misma lógica a hacer lo mismo para I2 y lo mismo para I3. Vamos a utilizar una marca 2 y una marca 3. Y vamos a utilizar las salidas. Ojo, miren que aquí es diferente utilizar las salidas a utilizar el contacto. ¿Qué pasa después de que usamos ya una salida? Miren que él no deja sacar más, ya están usadas, pero los contactos de ellas sí podemos sacar los que nosotros queramos. Miren que volvió a salir uno de M1, pero aquí necesitamos uno de M2 y aquí utilizamos uno de M3. Listo. Esto indica que solamente si I4 está activo, va a poder pasar energía para acá. Eso es lo que significa. Y este lo vamos a enganchar con este lo vamos a enganchar con este, y veamos qué sucede hasta el momento. Simulamos eso, ejecutamos run, miren que no están dentro de las salidas. Activamos I1 y ¿qué pasa? No vemos ningún efecto. Pero si colocamos I4 y activamos I1, miren que ya se activó marca 1. Vamos a ver si aquí nos visualiza las marcas. Usar, ocultar. Aquí están. Miren, ese I4 es el sensor de seguridad, que si no hay un carrito ahí posicionado, pues no va a prender porque botaríamos el material al piso. Está I4, ya está el carrito. Mire, si no está, pulsamos cualquiera de los botones y no pasa nada. Está ahí el carrito, pulsamos I1, se activó la marca 1 y se mantuvo ahí activa. Pero ¿qué pasa? Pulsamos I2 y ahora entró la marca 2. Pulsamos I3 y entró la marca 3. Eso no lo debe hacer. Entonces necesitamos ponerle una protección a cada una de ellas para evitar que eso suceda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Cuando entre M1, que no pueda entrar M2 y que no pueda entrar M3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presten atención. Si ya entró M1, quiere decir que un contacto de M1 va a estar activo. Entonces vamos a conectar aquí en serie un contacto normalmente cerrado de M1 que me impida que entre M2 y que me impida que entre M3. Se activó se abrió, de tal manera que así pulse por acá, no va a entrar M2. El primero que llegue es el que se va a quedar. Con la misma lógica, cuando entre M2 no va a permitir que se active M1 ni que se active M3. Entonces, M2 por acá, nuevamente cerrado, y M3 por acá. Perdón, y debería ser M2. Normalmente cerrado. Entonces, si ya está M1 o está M2, no va a entrar M3. Y solamente nos falta M3. M3 por acá, normalmente cerrado. M3 por acá, normalmente cerrado. Tenemos que aprender a leer en ladder. Nos dice que colocar usted la salida que necesita activar y ponerse a pensar, bueno, ¿qué me activa esta salida? Y poner todas las condiciones que le active la salida. Y luego, ¿qué me desactiva esta salida? Y poner las condiciones que le desactivan la salida. Recuerden que para activar normalmente abierto, para desactivar normalmente cerrado. Eso es, el ladder y los automatismos son extremadamente sencillos. Listo, ahora miremos cómo funciona este sistema. Nos dice, solamente va a activarse M1 si I4 está activo.
pero si I4 está activo e I1 está activo. Bajo esas dos condiciones va a entrar, pero siempre y cuando no haya entrado M2 ni haya entrado M3. Lo mismo para cada uno de ellos. Entonces, simulamos y vemos cómo cambió. Vemos que si activamos I1, I2, I3 no va a pasar nada hasta que no haya un carro ahí posicionado. Pulsamos I1 y ¿qué pasa? Bueno, falta ejecutarlo. Lo vamos a probar. Entra I1, I2 o I3 y no pasa nada. Solamente si está I4 y presionamos I1, arrancó la marca 1. Pero si activamos I2, vemos que nada, ya no arranca I2. Ya el primero que arrancó fue M1 y ese se va a mantener. Lo mismo con I3. Nos vemos a apagar y reiniciamos para ver si entra primero I2. Entró I2, pero ahora intentamos que entre I1. No entró. I3 tampoco entró. ¿Sí? Estén pendientes aquí de la marca. Volvemos a probar ahora con I3. Entró I3. Mire que ahora sí se activó I3. Pero ya entró I3, no me va a dejar entrar I2 ni me va a dejar entrar I1. De esa manera ya cumplimos esa parte que, aunque no nos la digan, nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que alguien puede presionar un botón y después el otro botón. ¿Por qué debemos tenerlo en cuenta? Porque él va a arrancar en estrella. Si usted pulsa otro botón, un segundo después el motor ya pasó a delta. Y eso significa que si no lo protegemos vuelve a entrar a estrella. Y ya estando en delta y ahora en estrella lo que vamos a hacer es un corto grandísimo. Entonces, por eso debemos proteger que eso entre de esa manera. Listo. Ya tenemos por lo menos que seleccionamos marca 1, marca 2 o marca 3. Ahora vamos a ver cuándo se activa cada uno de los elementos. Entonces decíamos que tenemos un motor que va a arrancar en estrella, ¿recuerdan? Entonces coloquemos la salida de estrella, que el motor en estrella es Q4. Entonces, ¿cuándo arranca Q4? Y aquí es donde le digo bueno, yo utilizo esta estrategia para no repetir las salidas. Es colocar la salida e identificar qué la va a activar. Entonces Q4, ¿cuándo se activa Q4? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo? Listo. En estrella se va a encender ¿cuándo? Cuando pulse I1, pulse I2 o pulse I3. O mejor dicho, cuando esté activo M1 o esté activo M2 o esté activo M3. Recuerden que el O en contactos son contactos en paralelo. Entonces, cuando esté M1 o esté M2 o esté M3. Bajo cualquiera de esas condiciones, él va a arrancar en estrella. ¿Listo? ¿Lo agarraron? O se activó va a arrancar en estrella. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿cuándo se apaga la estrella? Un segundo. 5 segundos, ¿no? Bueno, aquí tenemos los temporizadores. Entonces vamos a sacar un temporizador y a ese temporizador le damos doble clic y le vamos a decir que se demore y ahí se demore un segundo. La unidad es segundos. Listo. Cuando se active ese temporizador, bueno, hagámoslo desde acá. Cuando se active ese temporizador, me va a apagar el estrella. Entonces ponemos un contacto normalmente cerrado de ese temporizador. ¿Cómo funciona esto? Se activó esto o se activó esto. De una, arrancó Q4 y empezó a contar. Cuando pasó un segundo, se abrió esto. ¿Qué ocurre después de que pasa ese segundo? Cambia posición, cambia a delta. A delta, y delta es Q5.
Vea que así como un contacto normalmente cerrado de T1 va a apagar Q4, un contacto normalmente abierto de T1 va a encender ¿qué? Va a encender Q5. Listo. Si quieren, podemos sacar este para acá, pasar este para acá, para que quede un poquito más ordenadito. Y ese temporizador es el que controla esos dos. Como no necesitamos tantas líneas, entonces pongámoslas desde acá. Listo. Primero una pregunta, y no importa que esté el temporizador, el primero esté con la T minúscula o... No, miren que él lo coloca siempre así, siempre los normalmente cerrados los pone en minúsculas y los normalmente abiertos mayúsculas. Mire acá, mire que lo que es cerrado es minúscula y abierto mayúscula. Listo. Eso lo cambia él, es del programa. Bueno, hasta ahí que tenemos. Oprimimos un botón, vamos a proteger de que no entre otra mezcla. Si ya entró una y los botones va a arrancar en estrella y luego va a pasar a triángulo. ¿Listo? Hasta ahí entendido, ¿cierto, muchachos? Pero además hay otras cosas que se activan cuando se activan las marcas. ¿Qué es el que más se activa? Apenas usted pulsa un botón. Exacto. Se van a activar las válvulas. Recuerden que nosotros dijimos que válvula 1 va a ser Q1, válvula 2 Q2, válvula 3 Q3, y aquí es donde se ve como más la estrategia que les estoy diciendo. Entonces, para no repetir salidas, vamos a sacar las salidas y luego vamos a definir qué activa cada una de esas salidas. Entonces vamos a ver qué activa Q1, vamos a ver qué activa Q2, y vamos a ver qué activa Q3. Ustedes ya hicieron este ejercicio en automatismo, Q2 y Q3. Ahora, ¿cuándo se activa la válvula Q1? ¿Quién me puede decir? Q1 se activa cuando se activa M1, pero hay otra condición también que hace que se active la válvula 1, cuando se activa M2. ¿Sí ven? Que en la mezcla 1 es S1 más S2, pero la mezcla 2 es S1 más S3. O sea que cuando se activó M1, se activa Q1, pero cuando se activó la mezcla 2, también se activa Q1. ¿Cómo lo vamos a hacer en ladder? De la siguiente manera. Si se activó la mezcla 1 o se activó la mezcla 2, igual vamos a encender la válvula 1. Con la misma lógica, ¿cuándo se activa Q2? Cuando se active la mezcla 1 o cuando se active la mezcla 3 y mezcla 3. Siguiendo la misma secuencia, cuando se activará la válvula 3, la válvula 3 se activa con la mezcla 2 y con la mezcla 3. ¿Sí ven que aquí está S3 y aquí está S3? En la mezcla 2 y en la mezcla 3. Entonces nos venimos para acá, en mezcla 2 y en mezcla 3, con cualquiera de las dos que haya entrado, vamos a activar. Bueno, ¿cuándo se apagan las válvulas? Ahí se encienden. ¿Cuándo se apagan? Son temporizadas, duran 15 segundos. 15 segundos después de que se encendió ella. ¿Listo? Sí, eso nos dice el ejercicio. Que pulsamos cualquiera de los botones, se abrieron las válvulas y 15 segundos después se van a cerrar. Entonces necesitamos otro temporizador que empiece a contar cuando se pulsó cualquiera de los botones. Vemos que no vamos a perder todo este trabajo que ya hicimos, entonces lo que vamos es a insertar una línea. Y en esa línea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar otro temporizador. ¿Cuál temporizador? Ya necesitamos un temporizador 2.
que va a arrancar en el momento en el que cualquiera de ellos. ¿Y cuánto dura ese temporizador? 15 segundos. Nos venimos para acá y ponemos 15 segundos. Temporizador 2, 15 segundos. ¿Qué va a hacer ese temporizador 2? Va a apagar las válvulas que estén encendidas. Si la válvula está apagada, pues vale, el hecho de que la apague no pasa nada. Entonces nos venimos por acá, temporizador 2, temporizador 2, temporizador 2. Para ser más eficientes podríamos colocar temporizador 2 antes de activar esto y colocar uno solo, pero ahorita no nos vamos a poner a cortar y a borrar todo. Y normalmente cerrado. ¿Por qué normalmente cerrado? Porque necesitamos que cuando el temporizador se active, desactive algo. ¿Qué va a desactivar? Va a desactivar la válvula que esté abierta. ¿Qué nos falta? ¿Cuándo termina el proceso? ¿Cuándo es terminar el proceso? ¿Cuándo lo terminamos? Pero si no hay un sensor de nivel. 10 segundos después de que se desactivaron las válvulas, ¿cierto? Mejor dicho, 10 segundos después de que se activó el temporizador 2, ¿cierto? O 25 segundos después de que se activó cualquiera de los botones. De tal manera que podríamos, esta sería una opción. Un temporizador 3, un temporizador 3 de 25 segundos podría ser una opción y que él desactive, pero podríamos hacer otra opción. Por aquí, bueno, hagan de cuenta que no se hizo esto. La otra opción sería esta, un temporizador, pues ya no lo puedo sacar. Voy a sacar un temporizador 4, pero ustedes van a asumir que era el 3. Temporizador 3, que se va a activar cuando 10 segundos después de que se activó el temporizador 2. Esta podría ser la otra opción. Y a lo que se active el temporizador 2, que lo que dura son 15 segundos, va a activar el temporizador 4, el temporizador 3 en el caso de nosotros, que demoraría 10 segundos. Esa es la otra opción que podemos hacer. Igual se va a demorar los 25 segundos, que serían los 15 de este más los 10 de él. O ponerlo directamente allá. Temporizador 3, que dure 25 segundos. Cualquiera de las dos opciones funciona. Claro, ustedes buscarán cuál sea más efectiva. Cada línea de estas es un bloque de memoria dentro del PLC que va a gastar más. Cada elemento que usted saque de más va a ocupar memoria. Entonces, miren que esta solamente utilizó uno, mientras que el otro pues utilizaba dos. ¿Y qué va a pasar? Después de que se active el temporizador 3, vamos a apagar. ¿Qué vamos a apagar? Vamos a apagar el proceso que está activo. Aquí también hubiese sido mejor colocarlo en serie con este, porque como no sabíamos que iba a salir, entonces coloquémoslo individual por acá. El 3 por acá. El 3 por acá. ¿Por qué ahí? Porque es que eso es lo que mantiene encendido el proceso. Recuerden que esas marcas son las que mantienen encendido el proceso. No hicimos un botón de apagado y miren que no cabe. Si ven que no cabe el botón, entonces, como no nos cabe, vamos a decir que el botón de apagado se llamaba I5. Se llama I5. Vamos a ponerlo por acá. Esta es la ventaja que tiene el ladder, que no importa dónde usted lo ponga dentro del programa, él funciona en paralelo. Entonces, I5, entonces,
Y 5, si es de apagado, lo vamos a poner normalmente cerrado. De una relacionemos este. Y 4 también. Y 4, ojo con lo que voy a hacer. Ese sí viene normalmente abierto. Y el otro que apaga es T3, normalmente cerrado. T3, eso cuando no cabe algo en los 5 espacios que nos dan. Voy a meter todos esos 3 comandos que son el que debería estar ahí, el de apagado, en serie con este y en serie con este, los voy a meter en uno solo. ¿Cómo voy a hacer? Utilizo otra vez una marca. ¿Cuál marca está libre? Vamos en M4. Entonces, cuando este esté cerrado, este esté activo, y cuando este esté desactivado, este esté activo y este esté desactivado, va a activarse M4 y M4 me va a permitir funcionar el sistema. Entonces lo vamos a poner por acá, reemplazamos por M4 y quitamos este porque ya M4 lo está incluyendo. Eso es para simplificar todo lo que había ahí en uno solo. M4 me condensa ahora el serie de esto, esto y esto. Tiene el mismo comportamiento. Que el comportamiento que tienen esos tres va a ser el comportamiento de M4. Y eso es lo que meto allá. Ahora probémoslo, iremos a ver cómo funciona. Y estemos pendientes aquí de las salidas estas, porque el programa pues es grande y no vamos a analizarlo. Recuerden que si pulsamos cualquiera de los botones no va a pasar nada porque no hay un carro en el momento. Ya tenemos el carro y pulsamos el botón 1. Cuando pulsamos el botón 1, miren que se activó y no sé qué era, las dos válvulas y el motor ustedes vieron que se activó primero Q4 y después Q5. Apagaron y miren, volvió, ya terminó el proceso. Miremos con la mezcla 2, a ver si vemos que se activa Q4. Estén pendientes de Q4. Ajá, sí. Si vieron Q4 y luego pasa Q5. Ese fue el arranque estrella triángulo. Luego se debe apagar Q1 y Q3. Estamos en la mezcla 2. Y por último, 10 segundos después se debe apagar Q5. Efectivamente. Ahora probemos la mezcla 3 y 3. Entonces miren, ahora está Q2, Q3. El Q4 mientras estaba hablando paja se tuvo que haber encendido y luego pasar al otro, no me di cuenta. 10 segundos, 15 segundos después se deben cerrar las dos válvulas y 10 segundos después se debe apagar Q5. Listo, muchachos, eso es el ladder.